Hola a todos, les habla Moisés Raime Delgado, el profesor de geometría. Vamos a desarrollar el tema triángulos, pero esta vez nos enfocaremos en las figuras afines al triángulo. Antes de continuar, debo presentar a alguien, a nuestro viejo amigo, el Coronamigo. Hola amigos y amigas, soy el Coronamigo otra vez. Como verás, sigo aquí. Bienvenido, compañero. Las figuras afines al triángulo son los cuadriláteros, y en ellos se cumplen una serie de relaciones. Este primer cuadrilátero es conocido como cuadrilátero cóncavo, porque en ese vértice hay una concavidad, parece que el cuadrilátero estuviera hundido, y en esa hendidura hay una medida que, según verás, es igual a la suma de las tres medidas que están adentro. El ángulo en la concavidad es igual a la suma de las tres medidas internas de esa figura. Esa es nuestra primera propiedad. A continuación se ve un cuadrilátero, una figura de 4 lados, a la que vamos a llamar cuadrilátero cruzado, porque en este punto dos lados se cruzan o se intersecan. Y parecen formarse dos triángulos, y se han considerado dos ángulos en uno de los triángulos y dos ángulos en el otro. Y se cumple que la suma de los dos ángulos que están en un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos que están en el otro triángulo. Recuerda bien, esa es nuestra segunda propiedad. En este tercer dibujo vemos un cuadrilátero que no tiene concavidades ni cruces, es el cuadrilátero convexo. Dos lados se han prolongado para colocar por ahí las medidas de dos ángulos externos. Y como tú verás, la suma de los dos ángulos externos es igual a la suma de dos ángulos internos. Esa es la tercera propiedad. En este cuarto dibujo otra vez se observa un cuadrilátero convexo. Dos lados se han prolongado y se tienen ahí dos medidas externas. Y se cumple que esos dos ángulos externos suman lo mismo que dos ángulos internos. Se parece mucho a la propiedad anterior, con la única diferencia que los ángulos internos en la propiedad 3 están ubicados en vértices opuestos y en la propiedad última están ubicados en vértices consecutivos. Pero en el fondo podríamos decir que se cumple lo mismo. La suma de dos ángulos externos es igual a la suma de dos ángulos internos en un cuadrilátero convexo. Ahí está nuestra cuarta propiedad. Recuérdalas. Así es, no las vayas a olvidar. Nos toca resolver algunos ejercicios. Observa este primer ejercicio. Hay una serie de líneas, hay cuadriláteros, hay muchos ángulos. Se nos pide calcular x y se nos da como dato que m más n es igual a 130. Ajá, querías escapar. Inténtalo primero, no me hagas enojar. Uy. Es necesario que pares la presentación e intentes resolver el problema. No olvides que te piden calcular x y que m más n es igual a 130. Eso está encerrado en verde. No lo olvides. Vamos a resolver el problema. De entre las muchas figuras que hay, vamos a escoger una. Vamos a escoger esa figura, el cuadrilátero cruzado. Recuerda que hay dos triángulos y necesitamos dos ángulos en uno de ellos y dos ángulos en el otro. Por un lado ya tenemos n. Nos faltaría ese angulito de rojo, que no lo tenemos, pero lo podemos calcular porque a su costado está teta. Ese ángulo mide exactamente 180 menos teta. Y si eso ocurre por ahí, entonces en esta otra esquina también hay un ángulo que mide 180 menos teta. Solo nos faltaría esa medida. No la tenemos. Cuando no tienes la medida de un ángulo, pero necesitas trabajar con esa medida, hay que poner una variable, una letra. En este caso vamos a usar la letra phi. Y entonces ponemos nuestro clavito, nuestra pizarra para no escribir sobre la pared. Y diremos entonces que en ese cuadrilátero cruzado, phi más 180 menos teta, la suma por un lado, es igual a n más 180 menos teta, la suma de los ángulos del otro triángulo. Recuerda, la suma de los dos ángulos de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos del otro triángulo. Como se repite 180 menos teta, pues se cancela y nos queda que phi es igual a n. ¿Qué puedes hacer con este resultado?
¿Qué podríamos hacer con ese resultado? Piensa. Estoy pensando. Ya sé. Podríamos hacer otro dibujo y en ese otro dibujo colocar en lugar de phi la letra n. Recuerda que exactamente ya tenemos esa medida, ese ángulo mide n. Ahora centramos nuestra atención en ese cuadrilátero convexo. En ese cuadrilátero convexo hay algunas medidas. Para que no te desconcentres, vamos a bajarle un poco la intensidad de esas líneas y nos centramos en el cuadrilátero convexo. Tenemos dos medidas internas y tenemos dos medidas externas. No tenemos una medida externa, pero como al costado de ella está el ángulo 90, pues la vamos a calcular. También vale 90 porque recuerda que los dos tienen que sumar 180. ¡Ay, qué fácil! Son dos ángulos internos y dos externos. Pues tienes razón, amigo. Es muy fácil. Vamos ahora a colocar nuestro clavito, ponemos la pizarra y entonces diremos que la suma de dos ángulos externos, x más 90, es igual a la suma de dos ángulos internos, m más n. Sabíamos por dato que m más n era 130, ¿recuerdas? Lo encerramos con verde. Reemplazamos entonces, x más 90 ya no es m más n, sino es 130. 90 pasa a restar y por lo tanto x resulta ser igual a 40. Esa es la respuesta. Ojalá esté claro. Otro ejercicio. Observa que hay un esquema con muchas líneas, muchas medidas y tenemos que calcular x tomando en cuenta que b más c es igual a 6x. Ajá. Y vas a escapar de nuevo. No. Debes resolver el problema o al menos intentarlo. Tiene razón nuestro amigo. Detén la presentación e intenta el problema. Al menos intenta llegar a algunas ecuaciones. Qué bueno sería si lo pudieras resolver. No olvides que te piden calcular x y que b más c es 6x. b más c es 6x. Aquí vamos. De entre las muchas figuras que hay aquí, vamos a centrar nuestra atención en esa figura, el cuadrilátero cóncavo. Uno de sus ángulos mide beta, el otro mide 2 beta y el último x. Esos son los tres ángulos internos. En la concavidad está el ángulo C. ¿Qué podemos hacer? Bueno, escribir la relación que se cumple. Ponemos el clavito, la pizarrita, hacemos un esquema como el que tenemos al costado, colocamos las medidas x, beta, 2 beta y c. ¿Qué se cumple en ese cuadrilátero cóncavo? Que x más beta más 2 beta es igual a c. La suma de los tres ángulos de adentro da como resultado el valor que está afuera en la concavidad. X más 3 beta entonces es igual a c. Guarda esa información en tu cerebro. Es muy importante. ¿Ves el otro cuadrilátero cóncavo? ¿Que hay otro cuadrilátero cóncavo? A ver. Ya lo vi. ¡Úsalo! Muy bien. Vamos a hacer un nuevo esquema. En este nuevo esquema delineamos el otro cuadrilátero cóncavo. Sus ángulos internos son 2 beta, beta, x y el ángulo en la concavidad es b. Ponemos el clavito, la pizarra, hacemos un esquemita, ponemos las medidas x, 2 beta, beta y b. Y en ese cuadrilátero se cumple entonces que los tres ángulos de adentro, x más beta más 2 beta, nos dan como resultado el valor que está en la concavidad, b. De donde x más 3 beta es igual a b. Ese resultado también debes guardarlo ahí en tu cerebro. No olvides que ya tenías uno, exactamente. X más 3 beta es igual a c. Y ahora tenemos que x más 3 beta es igual a b. Algo más hay que hacer aquí. Ponemos nuestro clavito, ponemos la pizarrita y volvemos a nuestro esquema original. Ahí donde encontramos los dos cuadriláteros cóncavos, también encontramos un triángulo, donde curiosamente se conocen sus tres ángulos internos. Miden 3 beta y x. ¿Qué hay que hacer? Creo que ya lo sabes. Hay que sumar los tres y esa suma es igual a 180. X más 3 beta es igual a 180. Observa que se ha formado x más 3 beta, que tiene que ver con b y tiene que ver con c.
Recuerda lo que tienes en tu cerebro. Para poder usar ambas informaciones, vamos a sumar una x a cada miembro de la ecuación. Sumamos x a cada lado y entonces nos quedaría x más 3 beta más 3 beta más x igual a 180 más x. Este primer paquetito de azul es igual a b. Este segundo paquetito de rojo ya lo traíamos desde la presentación anterior, vale c, y sumados los dos nos dan 180 más x. Pero b más c es dato. B más c era, ¿te acuerdas? 6x. Y eso es igual a 180 más x. Ese más x va a pasar a la izquierda, negativo. Quedaría 5x igual a 180 grados. 5 tiene que pasar a dividir. ¿Y cuánto es 180 entre 5? Exactamente. X sería entonces igual a 36. Esa es la respuesta. Ojalá esté claro y se haya entendido. Esta vez te dejo 4 ejercicios. Resuélvelos, haz con mucha tranquilidad tus ecuaciones y mucha suerte. En serio, mucha suerte. Sí, buena suerte. Ahora son 4. Bye bye. Ese soy yo. Sé que podrás. Confío en que lo harás. Jeje. Otra vez te mando la respuesta de los problemas. Adiós.